La noche se cierne sobre las costas de las islas de Palaos, cubriéndolas con un manto de densas nubes y un viento salobre que se arremolina con furia inquietante. Los habitantes de estas tierras sienten un escalofrío recorrerles la espalda cuando recuerdan las antiguas historias transmitidas en susurros, a la luz parpadeante de antorchas, sobre el poder incontenible y a la vez sombrío de Chuab, el dios creador que dio forma a cada uno de esos pedazos de tierra emergidos del océano. Nadie quiere aceptarlo abiertamente, pero algo en el aire sugiere que el pasado, lejos de descansar, está a punto de reavivar su sed de caos y destrucción, como si cada ola que golpea la orilla trajera un presagio de desgracia, un anuncio ineludible de que los mitos pronto se transformarán en una realidad escalofriante. Muchos lugareños han soñado con la figura de Chuab rodeada de niebla oscura y espesa, extendiendo sus brazos a lo lejos, como reclamando algo que le pertenece. Se dice que, cuando el viento silba de forma irregular entre las palmeras, hay una voz grave y casi animal que llama a las almas más débiles, incitándolas a adentrarse en las profundidades de la densa jungla o a aventurarse más allá de los arrecifes, allí donde las aguas son misteriosamente más oscuras de lo que deberían ser. En las tradiciones antiguas, Chuab fue venerado como el creador absoluto, el que alzó las islas desde el fondo del mar con una única orden. Sin embargo, junto con la creación surgió un lado desconocido y peligroso, la furia primordial. Y esa furia, sepultada en las leyendas, ahora parece resonar en cada estruendo repentino de los cielos o en cada retumbo que emerge desde el subsuelo, como si la propia tierra se estremeciera de miedo ante su presencia. Hay quien cuenta que, años atrás, cuando los ancianos del pueblo realizaban ofrendas rituales en honor a Chuab, se producían fenómenos inexplicables. Las velas se apagaban sin razón aparente, los fuegos sagrados se mantenían encendidos durante días a pesar de la lluvia, y las sombras se agitaban de forma antinatural a la luz del crepúsculo. Poco a poco, los habitantes más jóvenes dejaron de participar en esas ceremonias, convencidos de que solo eran supersticiones antiguas que no tenían cabida en el mundo moderno. Sin embargo, el olvido y la falta de respeto hacia lo que un día fue sagrado parecen haber sido la chispa que encendió el rencor de la deidad dormida. La noche anterior, varios pescadores se hicieron a la mar en busca de atunes y peces de arrecife. Uno de ellos, reconocido por sus hazañas y su valentía, regresó pálido como un lienzo. Apenas pronunció palabra, pero sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Los que estuvieron con él en la barca solo alcanzaron a decir que sobre las aguas calmas surgió de repente una fuerte turbulencia, como si algo desde el fondo del océano agitara de un tirón todas las corrientes. El silencio fue abruptamente roto por un gruñido ensordecedor, similar al bramido de un animal gigantesco que emergiera a la superficie. Cuando la embarcación se sacudió con violencia, todos cayeron al suelo y sintieron aquella sensación sofocante de que algo inmenso se movía allá abajo, justo debajo del casco. Con un estruendo final, el mar recuperó su aparente calma, pero el miedo había echado raíces. Las autoridades locales prefirieron guardar silencio para no alarmar a los turistas, pero los pescadores, conocedores de la tradición oral, entendieron que algo siniestro estaba despertando. Al anochecer de ese mismo día, un grupo de jóvenes decidió, en un acto imprudente, aventurarse a las playas para reírse de la antigua creencia en Chuab. Entre bromas y risas, comenzaron a proferir burlas contra el viejo dios. Uno de ellos, envalentonado, gritó al cielo que esa deidad no era más que una invención de mentes asustadas. La brisa se detuvo en seco y el aire pareció tensarse hasta el punto de hacer temblar la piel. Sin previo aviso, un fuerte estruendo retumbó bajo sus pies, como si el suelo se partiera. Todos corrieron despavoridos, pero dicen que solo regresaron unos cuantos. De los otros, ni siquiera hubo rastro de pisada sobre la arena, como si el mar los hubiera devorado sin dejar huella ni una gota de sangre. A la mañana siguiente, la tensión era palpable. Varias familias se congregaron frente a la casa comunal para suplicar una solución, para pedir que retomaran los viejos rituales que antes se consideraban supersticiones sin sentido. Los sabios del pueblo,
temblorosos, sacaron los ídolos y máscaras antiguas que habían permanecido guardados en cofres polvorientos durante décadas. Decidieron llevar a cabo un acto de plegaria y disculpa a Choab en un claro de la jungla rodeado de enormes piedras talladas con símbolos ilegibles. Unos pocos testigos describen lo que ocurrió allí como una mezcla de pánico y asombro. Mientras recitaban los cánticos y rociaban la tierra con agua de coco, se escucharon carcajadas que no provenían de quienes estaban presentes. Era como si la selva estuviera viva y se burlara de sus esfuerzos, como si la propia voz de Choab resonara desde las copas de los árboles, respondiendo con un desprecio helado a sus intentos desesperados de apaciguar su ira. A medida que avanzaba la noche, la temperatura descendió de manera inusual, y un viento cortante erizó la piel de todos, obligando a buscar cobijo con urgencia. Pero incluso en el interior de las casas, se percibían ruidos inquietantes, crujidos lentos de vigas de madera, golpes metálicos inexplicables y un murmullo continuo que circulaba por las paredes, semejante a un arrastrar de cadenas que no terminaba nunca. Los más ancianos aseguraban que Choab se estaba manifestando, que reclamaba sus ofrendas de sangre y devoción, y que, de no cumplirse pronto con sus deseos, continuaría extendiendo su manto de terror sobre cada rincón de las islas. El relato se volvió insoportable cuando algunos habitantes juraron ver figuras humanoides recorrer el poblado en una procesión espectral, con los ojos en blanco, arrastrando los pies con una lentitud inhumana, como si respondieran al llamado de un amo invisible que los conducía hacia la costa. Mientras tanto, en la bahía principal, la marea parecía encabritarse con un ímpetu desconocido. Las olas chocaban contra las rocas con tanta fuerza que varios acantilados se vinieron abajo en un estrépito que sacudió las viviendas más próximas al mar. Entre el estruendo, se alzó el aullido de un viento que nadie había escuchado antes, como si fuera el aliento del mismísimo Choab, reclamando lo que era suyo sin piedad alguna. Aquellos que seguían sin creer en la leyenda se refugiaron en la incredulidad, alegando fenómenos naturales y casualidades. Pero cada minuto que pasaba, el ambiente se cargaba con una presencia indescriptible, como si algo vigoroso y ancestral se liberase poco a poco de sus cadenas, expandiéndose más allá de la costa para abarcar el interior de la isla. La selva, otrora un lugar lleno de vida y sonidos de aves y criaturas nocturnas, enmudeció. Solo se escuchaban pasos furtivos que crujían entre la hojarasca y un lejano lamento que resonaba como un eco permanente en la húmeda espesura. Los cazadores que se adentraron en busca de respuestas volvieron aterrados, describiendo un escenario surreal. Encontraron árboles desgarrados por una fuerza descomunal, huellas imposibles de identificar y una atmósfera pesadillesca que hacía que cada sombra pareciera una garra amenazante, lista para atraparlos. Vieron, además, que ciertos claros del bosque estaban cubiertos por una extraña neblina rojiza, acompañada de un olor a marisma podrida y a sal incrustada. Esa niebla helaba la sangre y provocaba alucinaciones, como si Choab empleara todos los elementos de su entorno para torturar las mentes de aquellos que osaran desafiarlo. Con el paso de las horas, el caos creció. Algunas casas se derrumbaron sin causas aparentes y muchos habitantes cayeron enfermos de algo que los hacía delirar y sudar profusamente, susurrando el nombre de Choab en un tono desesperado, como si sus mentes estuvieran poseídas por la divinidad enfurecida. Una madre corrió hacia la plaza principal gritando que su hijo había desaparecido de su habitación, dejando tras de sí solo su ropa hecha jirones y un olor putrefacto que impregnó toda la casa. Nadie sabía qué responder, pues todos luchaban contra el mismo terror que se cernía sobre cada calle del pueblo. Las barcas que quedaban en la orilla aparecían volteadas a la mañana siguiente, con las cuerdas de amarre hechas trizas, como si unos dientes afilados o garras inmensas las hubieran destrozado en mitad de la oscuridad total. Algunos desesperados planearon escapar a otras islas vecinas, pero las embarcaciones que partieron se esfumaron sin dejar rastro. Comenzaron a circular rumores contradictorios, que habían naufragado debido a la furia del mar, que Choab había emergido en forma de un monstruo gigantesco para engullirlas, o que habían sido arrastradas por una corriente sobrenatural hacia el centro del Pacífico, donde la mano oculta del dios las atraparía para siempre.
De pronto, la realidad del lugar parecía fundirse con la pesadilla, sin frontera clara entre lo que existía de verdad y lo que se gestaba en la mente aterrorizada de los supervivientes. En la penumbra de la siguiente madrugada, un último grupo de habitantes temblorosos se reunió en torno a las ruinas del viejo templo que alguna vez fue emplazado en honor a Choab. Con velas a punto de extinguirse, intentaron ofrecer un tributo final, cánticos suplicantes y figuras talladas en madera, con la esperanza de aplacar el apetito destructor de la deidad. Pero el aire se tornó denso, y el sonido de pasos y respiraciones desconocidas rodeó el lugar desde todos los ángulos. Lo que antes parecían solo historias se convino en una abrumadora certeza. Choab se manifestaba en carne y sombra, avanzando con un retumbar colosal que hacía sentir su presencia en cada rincón, en cada palpitación de los corazones temerosos. Las miradas se alzaron al cielo, y un relámpago inesperado dejó entrever la silueta de una figura gigantesca y retorcida, un ente primigenio cuyos rasgos resultaban imposibles de describir sin que el pánico consumiera la cordura de quien lo mirara. Parecía sostener en sus manos algo parecido a trozos de arrecife, alzándolos en señal de victoria o de rencor infinito, y ese simple gesto fue suficiente para desatar un grito colectivo que nadie pudo contener. Las velas cayeron al suelo y se extinguieron con un siseo que marcó el final de toda esperanza. El estruendo posterior fue tan fuerte que el mismo suelo se abrió, tragándose parte de las construcciones cercanas y a varios de los presentes, quienes se hundieron en un abismo de tierra y raíces sin que pudiera hacerse nada para salvarlos. Los que quedaron en pie retrocedieron, algunos corriendo sin rumbo, otros tropezándose en medio del caos, convencidos de que el mundo que conocían se había convertido en un reino de horrores eternos donde la escapatoria era imposible. Desde la grieta, un humo sulfuroso emanaba como la boca misma de un inframundo dispuesto a devorarlo todo, y los rugidos que surgían de allí confirmaban que no existía un lugar seguro en toda la isla. Sin advertencia previa, la neblina se cerró, y el mar, enfurecido, comenzó a avanzar tierra adentro con un ímpetu devastador, como si Choab controlara cada elemento para componer un escenario desolador que aniquilara a quienes se atrevieran a desafiar su dominio. En esa oscuridad final, solo se oyó la mezcla de alaridos humanos y la risa sobrenatural de un dios que ya no reconocía límites ni piedad. El pueblo entero se vio envuelto en una tormenta como ninguna otra vista antes, con relámpagos que se multiplicaban y un rugir incesante del viento que desgarraba techos y arrancaba árboles de raíz. Las aguas, cada vez más feroces, inundaron los hogares y se tragaron a los aterrados habitantes, sin concederles un último grito de auxilio. Por doquier flotaban restos de vidas rotas, mientras un coro de lamentos se perdía en aquel vendaval que no parecía tener fin. Y entre toda esa confusión, persistió la certeza de que Choab, el antiguo creador de las islas, había regresado para desatar un castigo sin retorno ni compasión. Así concluyó la historia para aquellos desafortunados que se aferraron a la idea de que antaño el Dios era benevolente. Las últimas luces en las ventanas se apagaron, una tras otra, mientras el mar se adueñaba de las calles, arrastrando con él toda esperanza. La negrura cubrió entonces cada casa y cada alma, sin redención posible, dejando en la atmósfera el eco de un poder primigenio que nadie volvería a atreverse a invocar o a ridiculizar. Sin memoria clara de un comienzo piadoso, Choab selló el destino de las islas de Palaos en su noche más larga y siniestra. Ni las plegarias ni los rituales olvidados pudieron contener la furia de un dios ofendido y despiadado, sellando así para siempre el terror que se cernió sobre la tierra que alguna vez había visto nacer sus días bajo la luz de un sol tranquilo. Ahora, no queda más que el silencio de la desolación, la ausencia desesperante de cualquier rastro de vida y el amargo murmullo de la marea mezclado con el poder inquebrantable de Choab, el dios que formó y destruyó a placer. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.